Eh, ¿Qué les parece si iniciamos pidiendo a Dios que nos guíe y después arrancamos con esta bomba que me lanzó Cristian para que predicara? Cuando me dijo que predicara este pasaje dije, sí, está bien, lo he leído ya varias veces y todo, pero conforme iban pasando los días y las semanas, yo decía, dice Cristian me lanzó una bomba, de verdad está bien pegador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres un Dios increíble. Gracias, Señor, porque eres grande, Señor. Tan grande que nuestra mente no alcanza a comprender. Tan grande, Señor, que nuestros pensamientos tan limitados no alcanzan a vislumbrar el gran Dios que tenemos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por estos terribles pecadores. Gracias, Señor, por lo que has hecho por estos que éramos enemigos tuyos y que por pura gracia somos hijos. Gracias, Señor. Te pido, por favor, que me guíes, que me dirijas, que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino que sea tu palabra expuesta, Señor. Y que, como dice Hebreos, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que iniciemos pensando en un caso hipotético, algo que nunca pasa, pero solamente es un caso hipotético. Yo sé que estas cosas no pasan y menos pasarían en un hogar cristiano. Imaginémonos por un momento la siguiente historia. Es sábado por la tarde y una familia cristiana sabe que al día siguiente van a ir a la iglesia y por lo tanto dice, pues vamos a hacer el plan de cómo vamos a trabajar para mañana estar bien en la iglesia, llegar a tiempo. Perfecto, bueno, pues si empieza el culto a las 12, bien, vamos a levantarnos a las 8 de la mañana. A esa hora los chavos se meten a bañar y mientras se bañan la mamá está haciendo el desayuno. Mientras desayunan se pone a planchar la ropa de todos y mientras los hijos se bañan y la mamá está haciendo de desayunar, el papá se levanta. Todavía vas a lavar el carro para que llegue el carro también, igual que todos los demás, bien limpiecito, igual que el mío, así viene, así. Justamente de esa manera, así es el plan. Bien, y todavía les va a dar tiempo suficiente porque tienen 4 horas. O sea, 3 horas y media para 4 personas es tiempo suficiente. Entonces todavía van a tener tiempo de a las 11 de la mañana sentarse en la mesa, orar por el pastor que va a predicar, para que Dios lo guíe. Perfecto, el plan está de maravilla. 11:30 de la mañana van a subirse al carro y van a irse con toda la calma. Si les toca todos los semáforos, no pasa nada. Van a llegar a las 11:45 todavía para poder saludar a los hermanos. El plan es perfecto. ¿Qué mejor plan? Pasan algunas horas, todavía es sábado. Los papás, entre que empezaron a escombrar la casa, empezaron a recoger un poco, limpiar porque estaba bien tirado. Y entonces, ¿quién sabe cómo les pasan de las 12 de la noche y siguen despiertos? Los hijos están viendo La Casa de Papel o cualquier otra cosa que se les ocurre en Netflix y les da las 2 de la mañana hasta que terminaron toda la temporada. La tercera temporada con los lingotes de oro y todo esto, ¿verdad? Eso dicen que de eso se trata la tercera temporada. Dicen, yo no sé, me dijo el pastor Cristian. Entonces, 2 de la mañana se duermen los chavos. Pero el plan continúa. 8 de la mañana, el despertador, el papá se levanta rapidísimo, se incorpora, bloquea la alarma y dice otros 5 minutitos. 10 minutos después, la mamá también suena el celular de la mamá y hace exactamente lo mismo.
¿Quién sabe cómo esos 5 minutos se convierten en 1 hora y media y se están levantando a las 9:30 de la mañana? Y entonces el papá dice, ¡hey, levántense, levántense, ya es bien tarde! Por favor, apúrense, vean qué hora es. Otra vez holgazanes, se van a levantar bien tarde y vamos a llegar tarde como cada domingo. Sé que esas cosas no pasan. Y entonces aquella casa se convierte en una bola de gritos. Unos están gritando a los otros. La mamá se levanta y como histérica empieza a hacer el desayuno. No se empiecen a codear. Estas cosas, acuérdense que no pasan. Y se empiezan a codear y se están pegando unos a los otros. Y entonces, de repente, la mamá ya lleva el desayuno. Finalmente está listo. Y les gritan los hijos. Y los hijos apenas se están despertando y dicen, ¿qué, mamá? Si apenas son las 10. Y a esa hora se meten a bañar. Y solo hay un baño en la casa. Y entonces la hermana lleva media hora bañándose. Todos le están tocando porque nadie se ha bañado más que la hermana. El carro se quedó marrano como estaba. Finalmente, por algún arte de magia, a las 11:55 están finalmente en el carro. El papá empieza a acelerar a todo lo que da. Y lo peor de todo es que todos los saltos en Francisco Villa están programados para tocarle al que viene tarde. Si de alguna manera el semáforo está programado ya, algo sabe el semáforo. Entonces, cada semáforo les vuelve a tocar y le vuelve a tocar, pero automáticamente los semáforos se convierten en altos continuos. Es así como que, pues no viene nadie, es domingo, pues órale, ¿no? Y se lo pasan y se lo pasan. Finalmente llegan, 12:10 de la mañana, llegan a la iglesia, se estacionan y después de que todo el mundo se ha estado gritando, se han estado echando la culpa unos a los otros, se bajan del carro, cruzan la puerta. La esposa agarra la mano del esposo, el esposo la abraza. Y la familia que venía con tantos gritos se convierte por arte de magia en la familia más amorosa. Y dice, buenos días, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Sí, hermano, este domingo se nos hizo tarde, igual que los 50 anteriores. Y así es como nos hemos preparado. Así es como hemos preparado nuestros corazones para alabar a Dios. El pasaje que estudiaremos hoy es un salmo que se cantaba mientras los israelitas iban de camino para celebrar las 3 principales fiestas judías. Y durante ese camino iban cantando una colección de 20 salmos, y este es uno de ellos. Y lo iban cantando preparando sus corazones para cuando llegaran al templo, adorar a Dios. Así es como se preparaban. A veces duraba el viaje días, y cantaban preparándose para adorar a Dios. Así como cada uno de nosotros preparamos nuestros corazones para adorar a Dios. Abramos nuestras Biblias al Salmo 130, por favor. Y lo vamos a ir leyendo poco a poco durante todo el sermón. Abramos o prendamos nuestras Biblias. Y ahorita no lo lean, lo vamos a ir leyendo durante el sermón. Ahorita no lo leamos. Pero mientras vamos avanzando, meditemos en quiénes somos delante de Dios, en el perdón tan grande que nos ofrece por medio de la obra de Cristo en la cruz, y en cómo debemos reaccionar ante el Dios que es sobre todo nombre. Y cuando hagamos eso, quizá estemos mejor preparados para adorar a Dios. Imaginemos como si abriéramos nuestras Biblias hace 4 horas antes de empezar el culto y meditemos en este texto
Y pensemos en cómo cambiaría la manera en que adoro a Dios si yo hubiera meditado en este texto algunas horas antes o unos días antes. Vamos a ver 4 puntos esta mañana. Y vamos a empezar con una desesperada condición. Una desesperada condición, dice el verso 1, Salmo 130, verso 1, nada más la primera parte. Desde lo más profundo, inicia el salmista diciendo, desde lo más profundo. Y hasta ahí quiero que quedemos. Desde lo más profundo es una descripción o una alusión a las profundidades del mar, al abismo. A veces se usaba esta palabra para hablar del mismo Seol. Aquí el salmista se siente desesperado, angustiado, afligido, deprimido, sin esperanza, sin una razón de vivir, agobiado. Este autor desfallece completamente, siente que la vida se le escapa, se siente que está al borde de la muerte. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esta manera? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos al borde de la muerte? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes con tus hijos rebeldes? ¿Cuántas veces sientes que ya no puedes con tu esposo que no ayuda en las labores de la casa? ¿Cuántas veces sientes que ya no puedes con tu esposa que toma decisiones y el control de la casa? ¿Cuántas veces te sientes de esta manera que ya no puedes por el tirano que tienes por jefe en el trabajo, que solamente se la pasa gritando? O por los papás que te tocaron. Yo creo que todos nos hemos sentido así, desesperados en alguna ocasión, por diferentes razones, por diferentes problemas que vienen a nuestra vida. Sin embargo, el salmista no está en lo más profundo por problemas que tenga en su vida. Está en lo más profundo, está en la zona de depresión más grande. Se siente que se va a morir por algo mucho peor, y es el pecado. Se siente así por su pecado. Y quizá estamos en la misma situación. Quizá te sientes en el hoyo por la pornografía que ves, que domina tu vida. Quizá te sientes en el hoyo por los deseos lujuriosos o por la avaricia. ¿Qué tal las mentiras que no puedas dejar o que yo no pueda dejar, o las malas palabras, los albures, el doble sentido, el chisme? La falta de sumisión hacia tu esposo, tu jefe, tu pastor, tus autoridades civiles. Quizá es la idolatría hacia el celular o las redes sociales, para aquellos que nos encanta estar en Facebook. A lo mejor aún otro tipo de pecado sexual. O tienes amistades que sabes que no edifican. O es la pereza tu problema. O algún vicio. No sé, puede haber miles de ejemplos. Pero ¿qué es lo que hay en tu vida que te hace sentir en el hoyo, que ya no puedes? Pero ante el pecado en su vida, este hombre se siente como que va a morir, que va a desfallecer, se siente como si estuviera en el mismo infierno. Y es en esa desesperación tan grande que levanta su voz y empieza un clamor. Dice nuevamente verso 1, ahora sí verso 1 y 2, por favor. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis
súplicas. Por favor, Señor, escúchame. Señor, necesito que me pongas atención. Señor, presta atención a lo que te estoy diciendo. Estoy desesperado. Ya no puedo, Señor. Empieza a pedir con desesperación la ayuda de Dios. Suplica a Dios que lo saque de las olas del mar. Le dice a Dios, ayúdame, porque ya no puedo con este peso del pecado que me atormenta. Ayúdame porque ya no quiero batallar con esta carga. Este clamor, esta súplica es algo continuo. Está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Señor, ya no puedo. Señor, otra vez hice lo mismo. Señor, otra vez me puse a ver eso que no debía haber visto. Señor, otra vez hablé esas cosas que no debía haber hablado. Señor, otra vez me puse a desobedecer a mis padres. Señor, otra vez le grité a mi mamá. Señor, otra vez traté con aspereza a mi esposa. Señor, otra vez me porté iracundo con mis hijos. Otra vez los provoqué a ira. Ojalá fuésemos como este salmista. Porque lo peor de todo es que tengamos esos pecados y andemos así como el Borras, ¿no? No me importa, no pasa nada, me va y me viene. Así como cuando les grito, yo sí les grito a mis hijos, quiero decirlo. Así como cuando yo les grito a mis hijos, a veces muy seguido, también acúsome de pecador. Y mis hijos parece que son inmunes a mis gritos. De verdad, entre más grito, así de verdad, o sea, yo gritándoles a mis hijos así. Parece que el grito no tuvo, pero ni más, ni mayor efecto. Creo que ponen más atención mis vecinos cuando yo grito a que mis hijos. Pero lo peor es que nosotros somos así a veces con Dios. El Señor, por medio de su palabra, nos grita, nos dice, es que estás mal en esto. Y nosotros así, como mis hijos, ¿no? Te amo, Matus. No reflexionen que estaba aquí. De verdad, o sea, hay veces que leemos en las Escrituras lo que nosotros estamos haciendo mal y parece que ese versículo lo pasamos por alto. Escuchamos en las predicaciones y en las enseñanzas y parece que eso pasa por alto. Somos tan indiferentes. Creo que una primer petición sería, Señor, ayúdame a sufrir por mi pecado. Sería lo primero, tal vez un punto previo al primer punto. Sería, ayúdame a sufrir por mi pecado. Ayúdame a sufrir por mis mentiras, por mis malos pensamientos, por mis gritos, por mi ira descontrolada, por la crítica, por la rebeldía, por adaptarme al mundo. Ayúdame, Señora, realmente que me duela, porque te estoy ofendiendo a ti. Pero este hombre, este salmista, sí está viendo su pecaminosidad, está sufriendo y clama a Dios, y por si no fuera poca su angustia, después de que ya vimos una desesperada condición, él reflexiona en una terrible verdad. Ve el verso 3. Verso 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Es como que le están dando un batazo. Este mismo salmista se está dando un golpezote. En pocas palabras está diciendo, Dios, si tú llevaras un registro de mis pecados, si llevaras un conteo de todos ellos,
¿Qué ser humano podría estar delante de tu presencia y seguir vivo? Y esto lo hemos visto en las Escrituras vez tras vez. Lo vivió Isaías, lo vivió el apóstol Juan, el gran apóstol Juan, después de que ya había escrito el Evangelio, ya había escrito 3 cartas. En Apocalipsis 1 se nos dice que se le aparece el Señor Jesucristo en una visión y ¿qué hace? Bolas, ¿no? Cae como muerto. ¿Por qué? Porque es confrontado por la santidad de Dios. Cae en terror, como muerto, al ser confrontado. Y este hombre, este escritor de este salmo, que no sabemos quién haya sido exactamente, reflexiona sobre esta terrible verdad y dice: Señor, si tú tomas en cuenta todo lo que yo hago, diríamos en español coloquial que me agarren confesado, ¿no? Si algo merecemos los hombres y mujeres es la condenación eterna, es pasar toda la eternidad en el infierno. Si tú y yo merecemos el infierno, siendo castigados por nuestros pecados. Si algo merecemos es estar separados por siempre y en constante sufrimiento y martirio. Eso es lo que tú y yo merecemos. Así que si este autor traía una carga, ahora con esta verdad, la carga se intensifica. Tú y yo merecemos sufrir por siempre. Y allí, al infierno es donde pertenecemos. Cada que vengamos a la iglesia, cada día reflexionemos que merecemos el infierno. Mucho, ¿verdad? Cada que tu hermano te haga una injusticia, recuerda, mereces el infierno. Cada que se te cierren en el carro y que quieras reaccionar, qué injusticia se está cometiendo contra mí, recuerda, mereces el infierno. Ahora, Dios ha puesto las leyes y es otro tema, pero Dios ha puesto las leyes para que se haga justicia. Es otro tema, no voy a entrar a ese punto. Pero si estuviéramos reflexionando continuamente en lo que yo merezco y nada más, seríamos tan distintos. Y el escritor sigue avanzando y en palabras de Spurgeon, el siguiente versículo empieza con un bendito y hermoso pero. Vamos a ver ahora, después de haber visto una terrible verdad, vamos a ver una hermosa verdad. Dice el 4, pero en ti, en Dios hay perdón para que seas temido. Este pero que está contrastando las ideas entre el juicio que merecemos y la bendita gracia de Dios que recibimos. Sí, merecemos condenación, pero hay salvación. Sí, merecemos juicio, pero hay perdón. Sí, merecemos separación eterna de Dios, pero hay comunión eterna con Dios. Sí, éramos enemigos, pero ahora somos hijos. Sí, merecemos sufrimiento por siempre, pero tenemos gozo y paz por siempre. En ti hay perdón. En ti hay perdón. Hermano, en Dios hay perdón. Este hombre, estando en las profundidades por su pecado y de saberse merecedor de juicio eterno, ahora en su clamor recuerda que Dios es un Dios de perdón. Un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de gracia y misericordia.
Dice el canto, gracia y paz. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que a este terrible pecador le sea derramada la gracia y la paz? ¿Cómo? Gran misterio es ese. Cuando se encuentra en una situación de absoluta calamidad y consciente del abismo que hay entre Dios y él por su pecado, el salmista apela al Señor por misericordia, sabiendo que es un Dios de perdón. Es posible que no encuentres, hermano, perdón con otras personas. Es posible que no encuentres perdón con tu esposa por algo que hayas hecho, o con tu esposo, o con tus hijos, o con tus padres. Es posible que no encuentres perdón con algún compañero del trabajo. Es posible que no te perdonen en el jefe. Es posible que no te perdone tu pastor. Pero hay alguien en quien siempre hay perdón cuando hay verdadero arrepentimiento. Y es el nombre que sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. En Él siempre hay perdón. Nuestro Dios es un Dios que perdona. No recordará tus transgresiones. Los eliminará, tan lejos está el occidente del oriente. Si vamos en arrepentimiento, como lo hizo este salmista, en clamor a Dios y decimos, Dios, perdóname. Si hay verdadero arrepentimiento, habrá verdadero perdón. Ese es el gran Dios que tenemos. Tenemos a un Dios que perdona cualquier pecado, el que sea. Hace poco me enteré de una persona que le compartían el evangelio y decía, pero es que el problema es que yo maté a alguien. Yo maté a alguien. Nunca nadie supo, pero maté a alguien. ¿Cómo me perdonaría Dios algo así? Tengo que hacer algo. Y no entraba en su mente este concepto de la gracia. De que no se trata de que tú y yo hagamos algo para que Dios nos perdone. Se trata de que Cristo ya hizo todo. Ya cargó nuestros pecados. Y es por ello que nos perdona. Y cuando finalmente Dios abrió sus ojos y pudo entender que Dios lo podía perdonar por ese asesinato, no hacía otra cosa más que llorar y reír. Llorar y reír. Porque el perdón de Dios es grande. Dios perdona el pecado que sea. ¿Cuál es el pecado que tienes? ¿Algún engaño a tu pareja? Dios te puede perdonar. ¿Masturbación? Dios te puede perdonar. Un asesinato, Dios te puede perdonar. Porque Dios puede perdonar cualquier pecado a quien viene a Él en arrepentimiento y fe. Ahora, después de que este hombre ha pasado por una desesperada condición, ha reflexionado en una terrible verdad, se ha gozado en una hermosa verdad, en el perdón de Dios, ahora pasa a una preciada esperanza. Versos 5 y 6. Versos 5 y 6.
espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Nota cuántas veces utiliza la palabra esperar o esperanza. En esos 2 versículos utiliza la palabra 4 veces. Y aunque en hebreo son 2 palabras distintas, son sinónimos y se utilizan indistintamente. Y lo que quiere decir el autor es que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra certidumbre, nuestra fe en Dios. En 4 ocasiones nos está enfatizando la esperanza que debemos poner en Dios. La esperanza de que ese abismo que existía entre Dios y nosotros por nuestro pecado ha sido quitado por el perdón divino. Tengo la esperanza en Dios y su perdón para que ya no me sienta en las profundidades, para que ya no me sienta en el Seol. Tengo esa esperanza en Dios para ya no sentirme lejos del Padre. Tengo esa esperanza de que mi Dios es un Dios perdonador y que me ha perdonado. Esa esperanza más grande que la espera que tienen los veladores porque ya amanezca. En el tiempo en que se escribió este salmo, las ciudades estaban amuralladas y en las murallas ponían centinelas o vigilantes que su chamba era literalmente estar despiertos toda la noche viendo si venía algún ejército a invadir. Ahora imagínate cuántos días de su trabajo no hacían nada. Pues sí, porque no invadían como cada noche. Entonces imagínate cuántos días se la pasaban viendo a la oscuridad y nada más. Era un trabajo sumamente aburrido, tedioso, pero importantísimo. Y en ese entonces no había relojes, así que lo que daba el cambio de turno eran los primeros rayos del sol. Cuando empezaba a salir el sol, se daba el cambio de turno. Así que estos vigilantes, después de una noche aburridísima que habían pasado, estaban esperando con ansias que salieran, que se vieran los primeros rayos del sol para decir, órale, a dormir, vámonos de aquí. Tenían una esperanza de que salieran, pero sabían que tarde o temprano esos rayos del sol iban a salir. Esa esperanza, esa confianza es la que podemos tener en Dios. Que Él nos va a perdonar. Y es ciertísimo. Si vamos en arrepentimiento, es ciertísimo que nos va a perdonar. Si ponemos nuestra fe, nuestra confianza, Él nos va a perdonar, el perdón llegará. No importa si sientes que Dios te perdonó o no, Él te perdona. Esta es una imagen poderosa de entusiasmo porque Él te va a perdonar. Así que el salmista está esperando en Dios mismo. Es Dios a quien ha ofendido por su pecado y es la comunión con Dios que se ha roto y él anhela y dice, ya quiero estar a cuentas con Dios. Dios, perdóname. Y cuando va en arrepentimiento, en ese clamor, confiando, Él lo va a perdonar. Y esa ruptura que había en su relación se va a quitar. Y podrán estar nuevamente como el padre con su hijo. Sea el pecado que sea. Y ese perdón no solamente está disponible para el salmista. No solo está disponible para el pastor, no solo está disponible para el que es muy espiritual o para el que sirve mucho en la iglesia. Ese perdón está disponible para todos, para todo el que forma parte del pueblo de Dios. Para todo el que ha sido elegido por el Padre para formar parte del verdadero Israel.
Por eso dice versos 7 y 8. Y todavía no estoy terminando, así que no porque hayamos llegado al 8 ya crean que ya estamos terminando. No estamos terminando todavía. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Después de que el salmista experimenta de primera mano el perdón divino, quiere que los demás experimenten ese perdón. Está anhelante diciendo, por favor, tú también experimenta el perdón de Dios. Es tan hermoso, es tan grande, es tan amplio, es tan profundo el perdón y el amor de Dios que debes experimentarlo. Te urge, lo necesitas. Este hombre va con todo el pueblo de Israel y les empieza a compartir el perdón de Dios. Les dice, para ti también hay perdón, para ti también hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios te ha comprado. Porque Dios te ha salvado. Porque Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar y en mi lugar, para que tú que merecías el infierno, para que tú que merecías la muerte, el Señor Jesucristo la experimentó para que nosotros no pasáramos por ella. Y el Señor Jesucristo recibió la ira que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos el perdón. Nos compró para que dejásemos de ser dignos de ira y seamos receptores de gracia y misericordia, que solo es por la obra de Cristo en la cruz, y que solamente debemos de esperar en Él, poner nuestra confianza, nuestra fe, ir en súplica. Lutero decía de este salmo que era un salmo paulino, porque tiene todas las verdades condensadas del Evangelio en estos 8 versículos. Eres pecador, mereces juicio, pero hay perdón para el arrepentido que pone su fe en el sacrificio de Cristo, por el cual te compró para que fueses hijos de Dios. Tenemos entonces una desesperada condición. Somos pecadores. Tenemos una terrible verdad. Merecemos condenación. Pero también tenemos una hermosa verdad. Hay perdón en Dios. Tenemos una preciada esperanza. Espera en Dios porque te compró y te perdona. Y la pregunta ante todo esto es, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú con este cúmulo de informaciones? Porque hemos escuchado vez tras vez estas verdades del Evangelio. Y tenemos dos opciones. O por un lado te asombras, te maravillas ante la obra increíble de Dios. O lo pasas por alto, como cuando escuchamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuchamos ese versículo y ya parece que es indiferente a nosotros. Ante las verdades del Evangelio, ¿qué vas a hacer? Este hombre tiene, número 4, una reacción sin igual. Esto no solo es para personas que no conocen del Señor. Muchas veces pensamos que el Evangelio es para aquellos que, bueno, pues es que tú no conocías del Señor y ya escuchaste, perfecto, ya te graduaste, ¿no? Ya tienes la palomita del Evangelio. No, el Evangelio es siempre, para toda la vida. En el primer sermón de esta serie, el pastor Cristian les decía al final que escucharan, que pensaran en algún pecado que dominara sus vidas.
Solo uno. No los 10 que cada uno tengamos, o los 100, o los que tú quieras. No, no. Piensa en uno que domina tu vida. Sin decirlo, ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es? Llevamos 7 domingos pensando en esto, reflexionando en esta serie. Espero que en esos 7 domingos hayas estado reflexionando en ese pecado. Idolatría al celular, idolatría a la comodidad. Una de las cosas con las que batallamos los pastores es que unos 3/4 partes de la iglesia, y nunca platiqué con Cristian de esto, pero en muchas iglesias pasa, espero que aquí no, pero 3/4 partes de la iglesia se dedica a venir a la iglesia, a ver qué recibe y a no servir, a no dar. Muchas veces es por comodidad. Y en cuanto suena como la chicharra de que ya terminó el culto, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Y salen despavoridos, como si cobraran. ¿O tienes idolatría a la pereza? ¿Idolatría a la sexualidad en cualquiera de sus formas? ¿Idolatría a tu familia? Porque es muy bueno que ames a tu familia. Es muy bueno que pases tiempo con tu familia. Pero ¿y qué tal que tienes idolatría hacia tu familia? ¿Idolatría a la televisión? ¿O al Netflix? ¿Idolatría a los amigos? ¿Al trabajo? Porque es bien fácil. Yo, por ejemplo, yo batallo con idolatría al trabajo. Gracias a Dios, Dios me ha puesto una esposa que continuamente me está diciendo, hey, ¿ya viste la hora que es? ¿Y sigues pegado a la computadora? Yo, mi amor, si apenas son las 3 de la tarde. No, no es cierto. Idolatría a la comida o idolatría al ejercicio también. A esa sí, gracias a Dios, yo no soy idólatra. O idolatría al estudio, o idolatría a la ropa, o a los zapatos. Bueno, hay algunas que son así, ¿no? ¿Quién sabe quiénes? O eres mentiroso, peleonero, grosero, enojón, usas mal tu lengua, eres criticón, eres una piedrita en el zapato, que para algunos eres como una piedrota así como de cimentación. No te sometes, eres egoísta, presumido, ególatra, orgulloso. No aceptas reprensión, vanidoso, hipócrita. ¿Cuál es ese pecado que domina tu vida? ¿Por cuál pecado te sientes o te deberías de sentir en las profundidades? ¿Qué pecado es el que te ha alejado de Dios? Y no estamos hablando de que la salvación se pierda. Estamos hablando de cuál es el pecado que rompe tu relación continua con Dios. Clama a Dios. Mereces condenación, pero en Él hay perdón. Mereces el infierno, pero Él te ha salvado. Mereces juicio, pero Él derrama gracia. No porque tú seas muy bueno, no porque estés muy guapo, no porque seas el uyuyuy ayayay, no porque seas muy acá. Él derrama gracia, simple y sencillamente, por su soberana voluntad. Te compró por la obra de Cristo y puso en ti la fe para que creyeras en Él y su perdón. Él hizo todo. Clama y Él te perdonará. Y entre más veas quién eres tú, entre más te des cuenta de qué es lo que tú mereces y yo merezco, entre más nos demos cuenta quién es Dios, el Dios
Hablábamos aquí, se hablaba de aquí en la mañanita, cuando íbamos empezando, que es el santo, santo, santo. Cuando más reflexiones en lo que Dios te ha dado, es decir, entre más entendamos el Evangelio, entre más veamos la cruz, entre más veamos al Dios santo, justo, entre más veamos al hombre como un terrible pecador, entre más veamos nuestra condición de basura, entre más veamos su magnificente gloria, más brillará la cruz de Cristo y entonces más temerás a Dios. Ve el verso 4. Por si pensaste que me había saltado una parte del versículo 4, no es así. Veamos verso 4 nuevamente. Dice, pero en ti hay perdón, finalmente. En Dios ya nos perdona, ya nos compró, ya nos libertó, ya nos hizo sus hijos, ya nos adoptó. Y entonces, en ti hay perdón, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del perdón según este versículo? ¿Qué dice? En ti hay perdón, ¿para qué? Para que seas temido. El propósito de que Dios nos haya salvado, el propósito de que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo, es para que Él reciba la gloria, siendo temido reverentemente por cada uno de nosotros. Ese es el propósito final, que Él reciba la gloria por medio de nuestro temor reverente. Mientras más comprendamos el Evangelio, crecerá más nuestro temor por Dios. Si algo vas a apuntar el día de hoy, apunta esto, por favor. Si algo quiero que te lleves a tu casa de todo lo que he estado diciendo, es lo siguiente. Entre más comprendas el Evangelio, más crecerá tu temor por Dios. El término general de temor tiene las connotaciones para un creyente de reverenciar, de adorar, de obedecer, de rendirte a Él. Y ya no quiero entrar, después de 6 sermones que han estado hablando de esto, mi trabajo ya no va a ser definir esto. Las Escrituras declaran que el temer a Dios produce muchos efectos, pero el más notorio es que la persona se guarda del pecado. Una persona que teme a Dios tiene una vida piadosa. Una persona que teme a Dios tiene una vida obediente. Una persona que teme a Dios se ve en su manera de adorar. Una persona que teme a Dios se ve en su manera de cantar. Una persona que teme a Dios se ve en su manera de ofrendar. Gracias a Dios que esta no es mi iglesia, entonces lo puedo decir abiertamente sin temor a que, ay, el dama está cobrando. No, es bíblico, pero es otro tema. Una persona que teme a Dios se ve en su manera de tratar a su familia. Una persona que teme a Dios se ve en su manera de tratar a sus enemigos. Una persona que teme a Dios se ve en su manera, en cómo se comporta en el trabajo. Una persona que teme a Dios se ve en el tiempo que le dedica a sus hijos. Una persona que teme a Dios se ve en su manera, en cómo se desenvuelve en su día a día. No los domingos cuando cruza la puerta como la familia hipotética de la que hablamos. No. En su día a día, en sus 24 horas, en toda su vida. Porque el temor de Dios está presente en él. Y dice, Señor, yo fui sacado del estiércol por pura gracia, por pura misericordia. Señor, yo que merecía el infierno, tú me has rescatado, me has dado vida, me has adoptado. Dios, yo me rindo a ti y te temo con todo mi corazón. Y te reverencio con todo mi corazón
porque solo tú eres digno. Mientras más comprendamos el Evangelio, crecerá más nuestro temor por Dios. Y por ende, todo en tu vida será transformado por Cristo. Porque hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos sido rescatados, hemos sido salvados con el único propósito de dar la gloria a Dios con temor reverente, con adoración, con devoción, con la adoración debida al nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo. Que tu vida reverencie y tema al único que es digno de ser temido. Porque si Él te perdonó, ¿cómo vas a reaccionar tú? Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres impactante. Gracias, Señor, por la obra preciosa de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque éramos enemigos y ahora somos hijos. Gracias, Señor, porque éramos lo peor y lo seguiríamos siendo si no fuera por tu gracia transformadora. Gracias, Señor, porque nos has santificado. Gracias, Señor, porque nos has libertado de las cadenas que nos ataban. Gracias, Señor, porque mis pecados son muchos, pero tu gracia es mucho mayor. Gracias, Señor, porque me has salvado. Ayúdame, Señor. Ayúdame a sentirme en las profundidades por mis pecados, pero ayúdame a ir ante el trono de la gracia para recibir el perdón y estar a cuentas, sabiendo que por pura gracia un día estaré delante de ti por toda la eternidad, alabando tu santo nombre. Gracias, Señor, porque no se trata de mí, sino se trata de ti. Alabado sea tu nombre, que mi vida esté rendida en temor reverente a tu nombre. En nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.